Todo comenzó en una noche silenciosa, cuando el mundo parecía dormir, pero el cielo se preparaba para hablar. No fue una noche cualquiera. Fue una noche donde un rey poderoso, el hombre más temido de su tiempo, fue quebrado, no por ejércitos, no por rebeliones, sino por algo tan profundo y desconcertante que ningún poder humano pudo controlar: un sueño. Un sueño tan inquietante, tan vívido, tan extraño, que lo sacudió hasta los huesos. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el hombre que construyó imperios con sus manos, se despertó bañado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Y en ese momento, comprendió que había algo más grande que él. ¿Alguna vez has sentido que Dios está tratando de decirte algo, pero no puedes entender qué es? ¿Has tenido momentos en los que la vida te deja sin respuestas, sin dirección, sin paz? Así estaba Nabucodonosor. A pesar de su riqueza, su ejército, su palacio de oro, esa noche se sintió pequeño, vulnerable, desesperado. Porque hay momentos en que todo lo que poseemos no puede llenar el vacío del alma. Hay sueños que no vienen del subconsciente, sino del cielo. Hay mensajes que no son fruto del azar, sino del propósito eterno de Dios. Y cuando Dios quiere hablar, no importa quién seas, te va a encontrar. Imagina la escena: Nabucodonosor se levanta de su lecho, perturbado. Sus sirvientes lo miran con miedo. El rey está alterado. No entiende lo que ha visto, pero sabe que es importante. Sabe que ese sueño no es un simple capricho de la mente. Sabe que se trata de algo más profundo, más divino. ¿Te has sentido así? Como si algo invisible estuviera empujándote a cambiar, a buscar, a despertar. Ese es el llamado de Dios. Y aunque no lo comprendas de inmediato, Él tiene formas poderosas de revelarse. A veces es una conversación. A veces es una crisis. Y a veces es un sueño. Nabucodonosor reunió a todos sus sabios, astrólogos, hechiceros y adivinos. Les exigió no solo la interpretación del sueño, sino que le dijeran cuál fue el sueño. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que pedía? Él no iba a contar el sueño. No iba a dar pistas. Quería que ellos supieran el contenido del sueño sin haberlo escuchado. Era una prueba imposible. Pero era también una declaración de poder: si verdaderamente tienen acceso a lo divino, demuéstrenlo. ¿Y sabes qué pasó? Nadie pudo. Ningún sabio, ningún místico, ningún hombre. Todos fallaron. Porque hay cosas que solo Dios puede revelar. Comenta ahora mismo: confío en Dios si tú también crees que solo Él tiene todas las respuestas. El rey, lleno de ira, ordenó la muerte de todos los sabios de Babilonia. Un decreto brutal, pero así de desesperado estaba. Y es aquí donde entra en escena un joven diferente, un hombre que no dependía de fórmulas humanas ni de artes oscuras. Un hombre lleno del Espíritu de Dios, Daniel. ¿Te das cuenta? Cuando el mundo está en caos, cuando las estructuras humanas fallan, Dios siempre levanta a alguien que ha aprendido a escuchar su voz. Daniel no era parte de la élite babilónica por casualidad. Él había sido llevado cautivo desde su tierra, arrancado de su hogar, pero no de su fe. Porque puedes perderlo todo, pero si no pierdes tu fe, sigues siendo más que vencedor. Y en medio del caos, Daniel hizo lo que muchos olvidan en tiempos de crisis: oró. No corrió a los sabios, no se desesperó. Fue directo al trono de Dios. Él sabía que la respuesta no estaba en el palacio del rey, sino en el cielo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos intentado resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces hemos buscado respuestas en todos lados menos en la presencia de Dios? Hoy, Dios te recuerda que lo imposible para el hombre es posible para Él. Declara con fe ahora: Dios tiene un propósito para mí. Daniel pidió tiempo. Volvió con sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Y juntos hicieron lo más poderoso que un grupo de personas puede hacer: se unieron en oración. No subestimemos el poder de una oración colectiva. Cuando nos unimos como hermanos,
cuando clamamos juntos, el cielo responde. ¿Lo crees? Porque esa noche, mientras Babilonia dormía, Dios hablaba con Daniel y le reveló el sueño. Dios se lo mostró con todos los detalles. No solo el contenido, sino también el significado. Porque cuando Dios habla, no hace con claridad. Al día siguiente, Daniel se presentó ante el rey. Pero antes de hablar, hizo algo maravilloso, le dio toda la gloria a Dios. No se atribuyó el mérito. No se exaltó a sí mismo. Él dijo con valentía, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos pueden revelarlo al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. ¡Qué declaración! ¡Qué fe! Daniel no tenía miedo. Él sabía que lo que tenía en su corazón venía directamente de Dios. ¿Y tú? ¿Tienes esa confianza en tu vida? ¿Tienes esa certeza de que si Dios está contigo, nadie puede estar contra ti? Afirma ahora mismo, soy un hijo de Dios. Y entonces, Daniel comenzó a relatar el sueño. El rey vio una gran estatua. Su aspecto era terrible. La cabeza era de oro fino. Su pecho y brazos de plata. Su vientre y muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Y sus pies, parte de hierro y parte de barro cocido. Mientras la contemplaba, una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y el viento se los llevó sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Puedes imaginar lo que sintió Nabucodonosor al escuchar palabra por palabra lo que había soñado? Su rostro cambió. Su corazón latía más fuerte. Estaba escuchando lo imposible, su sueño secreto, revelado por un hombre que no tenía forma de saberlo, a menos que hablara con Dios. En ese momento, supo que Daniel era diferente, que su Dios era real, que había un poder sobre todo poder, una sabiduría superior. ¿Y tú, ya te has ascendido a ese poder? ¿O todavía confías en tus propias fuerzas? Es hora de soltar el control y rendirte al plan de Dios. La interpretación venía después. Pero en ese instante, en ese silencio cargado de asombro, algo ya había cambiado. El rey, acostumbrado a mandar, estaba ahora escuchando. El orgullo fue quebrado. Y eso es lo que Dios hace, rompe el orgullo, desarma al soberbio y revela su gloria a través de los humildes. Porque Él exalta a los que se humillan. Hoy, si estás pasando por una prueba, si sientes que no entiendes el propósito de Dios en tu vida, recuerda esto, a veces el quebrantamiento es el camino a la revelación. A veces el silencio de Dios es la antesala a la respuesta más poderosa. No te rindas. No dejes de orar. No dejes de creer. Porque el mismo Dios que habló a Daniel quiere hablarte a ti. Escribe ahora mismo con fe, Jesús es mi guía si anhelas escuchar su voz en tu vida. Daniel miró fijamente al rey, no con miedo, no con soberbia, sino con la firme convicción de un hombre que había estado en la presencia de Dios. Y entonces comenzó a explicar. Cada parte de aquella imagen que Nabucodonosor había visto en su sueño no era aleatoria, no era simbología vacía ni mitología humana. Era un mensaje divino, una revelación del futuro. Dios le estaba mostrando al rey lo que habría de acontecer después de él, y lo hacía usando el lenguaje que el rey podía comprender, poder, reinos, imperios, porque aunque Nabucodonosor pensaba que todo giraba a su alrededor, Dios le mostraba que su reinado era solo una parte de un plan mucho más grande, eterno, soberano. ¿Te das cuenta del poder de esta verdad? Muchas veces creemos que el mundo gira alrededor de nuestros logros, nuestras metas, nuestras batallas, pero en realidad, todo es parte del propósito perfecto de Dios. Si hoy estás enfrentando circunstancias que no comprendes, si todo parece moverse sin sentido a tu alrededor, recuerda esto, Dios ya vio el futuro, y si estás en sus manos,
todo está bajo control. Daniel le dijo, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor escuchaba cada palabra como si se tratara de fuego. ¿Podía ser posible que su grandeza fuera también parte del plan de Dios? Sí, pero eso no lo convertía en eterno. Su reino era solo el primero. Después de él vendría otro, y otro, y otro, cada uno más débil, más dividido, más humano. La plata, el bronce, el hierro, cada metal representaba un imperio. Babilonia, luego Medo-Persia, después Grecia y finalmente Roma. Todo revelado siglos antes de suceder. ¿Quién más, sino Dios, puede revelar el fin desde el principio? ¿Quién, sino el Creador de los tiempos, puede mostrar la historia antes de que exista? Declara con fe, Dios conoce mi futuro. Pero el mensaje no terminaba allí. Lo más importante aún estaba por venir. Porque esa piedra que fue cortada no con mano humana y que golpeó la estatua en los pies era mucho más que un símbolo. Era el anuncio del reino de Dios. Un reino que no nacería del poder militar, ni de la política, ni de la fuerza humana. Un reino que no sería forjado por espadas, sino por el amor, la justicia y la verdad. Esa piedra representa a Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que vino a establecer un reino eterno, indestructible, sin fin. No hay imperio en la historia que no haya caído. Babilonia cayó. Roma cayó. Todos los grandes imperios terminaron en ruinas. Pero el reino de Cristo permanece para siempre. Y tú puedes ser parte de ese reino hoy. No se trata de religión. Se trata de relación con el Rey de Reyes. Afirma con convicción ahora mismo, Cristo es mi Rey. El silencio en la sala del trono era profundo. Los consejeros no sabían qué decir. Los sabios, aquellos que solían impresionar al rey con sus palabras, ahora estaban mudos. Porque una verdad tan poderosa no deja espacio para argumentos. Nabucodonosor, ese rey pagano, idólatra, acostumbrado a doblegar naciones, cayó de rodillas. Reconoció la autoridad de Dios. Se postró ante Daniel, no porque adorara a un hombre, sino porque en ese instante entendió que estaba delante de un mensajero del Altísimo. ¿Te das cuenta de la transformación? Dios puede usar incluso a los que están lejos de Él para cumplir su plan. Dios puede revelar su gloria en medio de los escenarios más impensables. Hoy, Dios quiere usar tu vida para mostrar su poder. No importa cuán lejos hayas estado, no importa cuán roto te sientas. Si Él usó a un joven cautivo para transformar un imperio, también puede usarte a ti. Comenta con fe, Dios puede usarme. Pero hay una lección más profunda en todo esto. Nabucodonosor tenía todo lo que el mundo podía ofrecer: poder, riqueza, reconocimiento. Pero ni todo su imperio pudo darle lo que una sola palabra de Dios le dio esa noche: paz. Porque la verdadera paz no viene de las circunstancias, ni de los logros, ni de los aplausos. La verdadera paz solo se encuentra cuando rendimos nuestra vida al propósito de Dios. Ese sueño fue un regalo, un llamado, una advertencia y una promesa. Un regalo porque le mostró al rey lo que vendría. Un llamado porque le invitó a buscar al Dios verdadero. Una advertencia porque le enseñó que su poder tenía un límite. Y una promesa porque le reveló que habría un reino eterno que no sería quebrado jamás. ¿Y tú? ¿Estás atento a los sueños que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Estás dispuesto a buscar su interpretación y no la tuya? Porque muchas veces lo que parece confuso es solo el inicio de una revelación divina. Los días pasaron. Nabucodonosor no volvió a ser el mismo. La semilla de la fe había sido plantada en su corazón, aunque aún le faltaba mucho camino por recorrer. Así también sucede con nosotros. Dios nos habla, nos llama, nos inquieta,
pero el proceso de transformación es progresivo. Lo importante es no ignorar el llamado. Daniel, por su parte, fue exaltado. El rey le dio honores, riquezas y autoridad. Pero Daniel no buscaba gloria humana. Su recompensa era haber cumplido la voluntad de Dios. Qué enseñanza tan poderosa, cuando somos fieles a Dios, que Él se encarga de abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían. No necesitas manipular, forzar, ni correr tras conocimientos. Solo necesitas obedecer. Porque el que se humilla será exaltado. El que sirve será engrandecido. ¿Estás dispuesto a vivir de esa manera? Escribe con fe: quiero obedecer a Dios. Este capítulo en la historia de Daniel no es solo una narración profética. Es una invitación viva, una voz que sigue hablando hoy. Porque así como Dios reveló secretos a Daniel, también quiere revelarte su propósito. No importa si estás en medio de una Babilonia espiritual, rodeado de confusión, idolatría o pecado. Dios sigue siendo Dios. Él sigue hablando. Él sigue buscando corazones dispuestos. No perfectos, sino obedientes. No poderosos, sino humildes. Daniel no tenía poder humano, pero tenía algo más valioso: la presencia de Dios en su vida. Y eso hizo toda la diferencia. Hoy, esa misma presencia está disponible para ti. Solo tienes que abrir tu corazón, rendirte y decir: aquí estoy, Señor, úsame a mí. Porque si Dios puede usar sueños para transformar reyes, si puede levantar profetas en medio de la esclavitud, si puede dar sabiduría donde otros solo ven tinieblas, entonces también puede tocar tu vida hoy. Tal vez llevas tiempo esperando una respuesta. Tal vez tienes sueños que no comprendes, puertas que no se abren, caminos que no ves. Pero escucha esto: tu historia no ha terminado. Estás justo en el momento donde Dios quiere hablarte. Tal vez no vendrá como esperas. Tal vez no será en una voz audible o en una revelación grandiosa. Pero vendrá. Porque Dios siempre responde. Él es fiel. Él ve tu corazón. Y cuando menos lo imagines, traerá claridad a tu confusión, orden a tu caos, paz a tu tormenta. Afirma con fe: Dios está obrando en mi vida. Aunque el capítulo parecía cerrado con la revelación del sueño, la historia apenas comenzaba a desplegar sus raíces más profundas. Porque lo que ocurrió aquella noche en Babilonia no solo fue un evento profético, fue una chispa que encendió un fuego espiritual imparable en el corazón de Daniel y una grieta irreversible en la cosmovisión de Nabucodonosor. Porque una vez que Dios se revela, una vez que su gloria toca tu vida, nada vuelve a ser igual. Puedes tratar de volver a la rutina, intentar callar lo que viste o lo que sentiste, pero la voz de Dios deja una marca que no se puede ignorar. El rey había sido tocado por la eternidad, y aunque todavía no lo comprendía del todo, había sido alcanzado por el poder de un Dios que no busca tronos, sino corazones. Y tal vez, sin entenderlo, tú también estás en medio de una revelación divina, donde cada pregunta que llevas, cada sueño que te perturba, cada situación inexplicable que enfrentas, es parte de un proceso más grande donde Dios te está llamando a algo nuevo, algo eterno, algo que cambiará tu vida para siempre. Nabucodonosor, con todo su poder, se dio cuenta de una verdad innegable: el hombre no tiene el control absoluto de su destino. Y eso lo desconcertaba, lo descolocaba, porque como rey estaba acostumbrado a mandar, a tener la última palabra. Pero ahora había escuchado una palabra más alta, más fuerte, más verdadera: la palabra de Dios. Y esa palabra le decía que su reinado tenía un límite, que vendría otro después, y otro después, hasta que finalmente todo lo terrenal sería pulverizado por una roca no cortada por mano humana. Esa roca, la piedra viva, el fundamento eterno que es Cristo. Aunque él aún no comprendía quién era ese Mesías que vendría, ya lo había visto en visión. Ya su espíritu había sido sacudido por la presencia de ese reino eterno. Y esto nos enseña algo vital: a veces, Dios nos muestra el destino antes que el camino. A veces, nos permite ver un destello del futuro,
no para que la entendamos por completo, sino para que nos preparemos con fe. ¿Estás preparado para lo que Dios quiere mostrarte? Escribe ahora mismo: estoy listo para los planes de Dios. Por otro lado, Daniel, ese joven judío en tierra extranjera, comprendía que su misión iba más allá de interpretar sueños. Su llamado no era solo responder preguntas, sino despertar corazones. Porque un verdadero siervo de Dios no solo habla, sino que transforma. No solo interpreta, sino que intercede. Daniel sabía que su vida ya no era suya. Que su conocimiento, su sabiduría, su posición, todo le había sido dado con un propósito divino. No para su gloria, sino para la gloria del Altísimo. Y eso lo mantenía con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Esa es la clase de personas que Dios usa, aquellas que no se marean con altura, porque saben que cada peldaño es gracia y no mérito. Cada favor es una asignación, no un premio. ¿Y tú? ¿Qué haces con lo que Dios te ha dado? ¿Usas tus dones para engrandecer su nombre o para alimentar tu ego? Hoy puedes tomar una decisión distinta. Hoy puedes decir: todo lo que tengo, lo entrego a Dios. Lo más impactante de todo esto es que el sueño de Nabucodonosor no solo era para él. Era un mensaje que resonaría por generaciones. Era una profecía viva que cruzaría los siglos hasta llegar a ti, hoy, mientras escuchas esta historia. Porque esa imagen de Netales que representa los reinos de este mundo sigue vigente. Porque los hombres siguen construyendo imperios, siguen levantando estructuras, siguen creyendo que su poder es indestructible. Pero la roca sigue viniendo. El reino de Dios sigue avanzando. El Mesías ya vino y vendrá otra vez. Y esta vez, no como siervo sufriente, sino como Rey de gloria. Esta vez, no como el Cordero sacrificado, sino como el León conquistador. Y cuando eso suceda, todo lo que no esté fundado en él será desmenuzado como el polvo que se lleva el viento. Esta es una advertencia, sí, pero también una promesa. Porque si tú decides hoy edificar tu vida sobre la roca que es Cristo, nada podrá destruirte. Podrán venir tormentas, pruebas, guerras, pero permanecerás firme. Decláralo con fe ahora: Cristo es mi fundamento. La vida de Daniel cambió radicalmente después de aquella interpretación. Fue honrado, elevado, puesto en autoridad. Pero no fue la promoción lo que definió su historia, sino la fidelidad. Porque incluso con poder, Daniel no se contaminó. Incluso con privilegios, no se olvidó de orar. Incluso en lo alto, siguió postrado delante de Dios. ¡Qué ejemplo tan poderoso! En un mundo donde muchos pierden su esencia cuando llegan al éxito, Daniel nos muestra que se puede tener influencia sin perder integridad. Se puede estar en el palacio sin dejar de ser siervo. ¿Y tú? ¿Podrías mantenerte firme si Dios te llevara a lugares de influencia? ¿O el orgullo te robaría la humildad? Hoy es el momento de fortalecer tu carácter, de buscar a Dios no solo por lo que puede darte, sino por quien Él es. Comenta con sinceridad: quiero ser fiel a Dios en todo. Pero la historia también nos confronta con otra realidad. Porque aunque Nabucodonosor fue testigo de un milagro, aunque escuchó la voz de Dios a través de Daniel, su transformación no fue inmediata. El orgullo todavía habitaba en su corazón. La semilla de la revelación había sido sembrada, pero aún no había dado fruto. Y esto es importante, porque nos recuerda que ver milagros no es lo mismo que tener fe. Escuchar la palabra no es lo mismo que obedecerla. Nabucodonosor vio a Dios en acción, pero su corazón todavía estaba dividido. Tal vez tú también has visto a Dios obrar. Tal vez has sentido su presencia, has escuchado su llamado, pero aún no ha ascendido todo tu corazón. Hoy es el día de tomar esa decisión. No esperes otra señal. No pongas condiciones. Ríndete ahora y declara: Jesús, me entrego por completo a ti. En la oscuridad de la noche, Dios reveló un misterio que cambiaría el curso de la historia. Un sueño que trascendía generaciones. Un mensaje que aún hoy sacude a los que lo escuchan con atención.
Porque esa roca sigue viva. Esa roca sigue creciendo. Esa roca sigue llamando a los corazones dispuestos a construir sobre ella. Y tú estás aquí, no por casualidad, sino porque esa misma voz que habló a Daniel está llamando a tu puerta. No lo ignores. No lo aplaces. El reino de Dios no es teoría. Es real. Es presente. Es eterno. Y está. Aunque el capítulo parecía cerrado con la revelación del sueño, la historia apenas comenzaba a desplegar sus raíces más profundas. Porque lo que ocurrió aquella noche en Babilonia no solo fue un evento profético, fue una chispa que encendió un fuego espiritual imparable en el corazón de Daniel y una grieta irreversible en la cosmovisión de Nabucodonosor. Porque una vez que Dios se revela, una vez que su gloria toca tu vida, nada vuelve a ser igual. Puedes tratar de volver a la rutina, intentar callar lo que viste o lo que sentiste, pero la voz de Dios deja una marca que no se puede ignorar. El rey había sido tocado por la eternidad, y aunque todavía no lo comprendía del todo, había sido alcanzado por el poder de un Dios que no busca tronos, sino corazones. Y tal vez, sin entenderlo, tú también estás en medio de una revelación divina, donde cada pregunta que llevas, cada sueño que te perturba, cada situación inexplicable que enfrentas, es parte de un proceso más grande donde Dios te está llamando a algo nuevo, algo eterno, algo que cambiará tu vida para siempre. Nabucodonosor, con todo su poder, se dio cuenta de una verdad innegable: el hombre no tiene el control absoluto de su destino. Y eso lo desconcertaba, lo descolocaba, porque como rey estaba acostumbrado a mandar, a tener la última palabra. Pero ahora había escuchado una palabra más alta, más fuerte, más verdadera. La palabra de Dios. Y esa palabra le decía que su reinado tenía un límite, que vendría otro después, y otro después, hasta que finalmente todo lo terrenal sería pulverizado por una roca no cortada por mano humana. Esa roca, la piedra viva, el fundamento eterno que es Cristo. Aunque él aún no comprendía quién era ese Mesías que vendría, ya lo había visto en visión. Ya su espíritu había sido sacudido por la presencia de ese reino eterno. Y esto nos enseña algo vital: a veces, Dios nos muestra el destino antes que el camino. A veces, nos permite ver un destello del futuro, no para que lo entendamos por completo, sino para que nos preparemos con fe. ¿Estás preparado para lo que Dios quiere mostrarte? Escribe ahora mismo: estoy listo para los planes de Dios. Por otro lado, Daniel, ese joven judío en tierra extranjera, comprendía que su misión iba más allá de interpretar sueños. Su llamado no era solo responder preguntas, sino despertar corazones. Porque un verdadero siervo de Dios no solo habla, sino que transforma. No solo interpreta, sino que intercede. Daniel sabía que su vida ya no era suya. Que su conocimiento, su sabiduría, su posición, todo le había sido dado con un propósito divino. No para su gloria, sino para la gloria del Altísimo. Y eso lo mantenía con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Esa es la clase de personas que Dios usa, aquellas que no se marean con altura, porque saben que cada peldaño es gracia y no mérito. Cada favor es una asignación, no un premio. ¿Y tú? ¿Qué haces con lo que Dios te ha dado? ¿Usas tus dones para engrandecer su nombre o para alimentar tu ego? Hoy puedes tomar una decisión distinta. Hoy puedes decir: todo lo que tengo, lo entrego a Dios. Lo más impactante de todo esto es que el sueño de Nabucodonosor no solo era para él. Era un mensaje que resonaría por generaciones. Era una profecía viva que cruzaría los siglos hasta llegar a ti, hoy, mientras escuchas esta historia. Porque esa imagen de Netales que representa los reinos de este mundo sigue vigente. Porque los hombres siguen construyendo imperios, siguen levantando estructuras, siguen creyendo que su poder es indestructible. Pero la roca sigue viniendo. El reino de Dios sigue avanzando. El Mesías ya vino y vendrá otra vez. Y esta vez, no como siervo sufriente, sino como Rey de gloria. Esta vez, no como el Cordero sacrificado, sino como el León conquistador.
Y cuando eso suceda, todo lo que no esté fundado en él será desmenuzado como el polvo que se lleva el viento. Esta es una advertencia, sí, pero también una promesa. Porque si tú decides hoy edificar tu vida sobre la roca que es Cristo, nada podrá destruirte. Podrán venir tormentas, pruebas, guerras, pero permanecerás firme. Decláralo con fe ahora: Cristo es mi fundamento. La vida de Daniel cambió radicalmente después de aquella interpretación. Fue honrado, elevado, puesto en autoridad. Pero no fue la promoción lo que definió su historia, sino la fidelidad. Porque incluso con poder, Daniel no se contaminó. Incluso con privilegios, no se olvidó de orar. Incluso en lo alto, siguió postrado delante de Dios. ¡Qué ejemplo tan poderoso! En un mundo donde muchos pierden su esencia cuando llegan al éxito, Daniel nos muestra que se puede tener influencia sin perder integridad. Se puede estar en el palacio sin dejar de ser siervo. ¿Y tú? ¿Podrías mantenerte firme si Dios te llevara a lugares de influencia? ¿O el orgullo te robaría la humildad? Hoy es el momento de fortalecer tu carácter, de buscar a Dios no solo por lo que puede darte, sino por quien Él es. Comenta con sinceridad: quiero ser fiel a Dios en todo. Pero la historia también nos confronta con otra realidad. Porque aunque Nabucodonosor fue testigo de un milagro, aunque escuchó la voz de Dios a través de Daniel, su transformación no fue inmediata. El orgullo todavía habitaba en su corazón. La semilla de la revelación había sido sembrada, pero aún no había dado fruto. Y esto es importante porque nos recuerda que ver milagros no es lo mismo que tener fe. Escuchar la palabra no es lo mismo que obedecerla. Nabucodonosor vio a Dios en acción, pero su corazón todavía estaba dividido. Tal vez tú también has visto a Dios obrar. Tal vez has sentido su presencia, has escuchado su llamado, pero aún no ha ascendido todo tu corazón. Hoy es el día de tomar esa decisión. No esperes otra señal. No pongas condiciones. Ríndete ahora y declara: Jesús, me entrego por completo a ti. En la oscuridad de la noche, Dios reveló un misterio que cambiaría el curso de la historia. Un sueño que trascendía generaciones. Un mensaje que aún hoy sacude a los que lo escuchan con atención. Porque esa roca sigue viva. Esa roca sigue creciendo. Esa roca sigue llamando a los corazones dispuestos a construir sobre ella. Y tú estás aquí, no por casualidad, sino porque esa misma voz que habló a Daniel está llamando a tu puerta. No lo ignores. No lo aplaces. El reino de Dios no es teoría. Es real. Es presente. Es eterno. Y está. La historia del sueño de Nabucodonosor no es solo un capítulo antiguo en un libro sagrado. Es una proclamación viva de que Dios sigue hablándole a la humanidad. Sigue usando lo que parece incomprensible para atraer a los corazones que se han alejado. Nabucodonosor fue un hombre lleno de orgullo, poder y autosuficiencia. Gobernaba el imperio más majestuoso del mundo antiguo, y sin embargo, ni toda su gloria pudo calmar el temblor de su alma cuando Dios irrumpió en su noche. Lo que un ejército no pudo doblegar, lo doblegó un sueño. Porque cuando Dios quiere tratar con alguien, no necesita violencia. Solo necesita mostrar una parte de su gloria. Y entonces, todo cambia. En lo profundo, todos somos un poco como Nabucodonosor. Llenamos nuestra vida de logros, de estructuras, de seguridades, pero por dentro hay preguntas sin resolver, vacíos que ningún título, riqueza o relación puede llenar. Hay noches que nos pesan, pensamientos que no entendemos, inquietudes que nos despiertan sin razón aparente. Y es que la voz de Dios no se calla. Te persigue con amor, te inquieta con propósito, te sacude con esperanza. Porque no estás destinado a vivir perdido entre los metales del mundo, sino a ser parte de la roca inconmovible. Dios no quiere que tu historia termine con el polvo de los imperios, sino con la solidez de su reino eterno. Hoy puedes ser parte de esa historia si te atreves a rendirte por completo. El sueño de la estatua con cabeza de oro y pies de barro no solo le habló al pasado. Nos habla a nosotros.
nos recuerda que todo sistema humano tiene una fecha de caducidad, que ninguna estructura terrenal puede resistir el embate del reino de Dios, que no importa cuánto brille el oro, el juicio divino llega. Pero también nos recuerda que hay una piedra, una roca firme, que crecerá hasta llenar la tierra. Esa piedra es Cristo. Ese reino no será jamás destruido. Es eterno, justo, perfecto. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿En qué fundamento estás apoyando tus decisiones, tus relaciones, tus sueños? Hoy tienes la oportunidad de cambiar los cimientos, de abandonar los pies de barro y abrazar la roca que no se mueve. Escribe con valentía: quiero edificar mi vida sobre Cristo. La transformación de Nabucodonosor no fue inmediata, pero comenzó aquí. Comenzó con una inquietud, con una búsqueda, con un reconocimiento, ciertamente, que el Dios de ustedes es Dios de dioses y Señor de los reyes. No entendía todo, pero ya no podía negar lo que había visto. Y tú tampoco puedes negar lo que Dios está haciendo en ti ahora. Esta palabra no llegó a tu vida por azar. El Espíritu Santo está tocando áreas que pensabas muertas. Está revelando verdades que nunca habías comprendido. Te está mostrando que tienes un lugar en su reino, que tu historia no termina en ruinas, sino en redención, que lo que parecía confuso ahora cobra sentido a la luz de su propósito. Dios no te trajo aquí solo para que escuches una historia. Te trajo para revelarte que tú eres parte del plan, que así como Daniel fue luz en Babilonia, tú puedes ser luz en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad. Que así como Nabucodonosor fue alcanzado por la gracia, tú también puedes ser transformado. No importa lo que hayas hecho. No importa cuán lejos hayas estado. Hoy, el mismo Dios que habló en sueños está hablando directamente a tu corazón. No rechaces su voz. No pospongas tu respuesta. Este es el día de salvación. Este es el día de rendición. Este es el día donde puedes decir: Jesús, quiero que seas el Rey de mi vida. Y si ya lo conoces, pero tu fe ha sido débil, si tu vida espiritual se ha apagado, si has vivido como si su reino fuera algo lejano, hoy es el día de regresar. De volver a la oración ferviente, a la dependencia total, al fuego de la obediencia. Daniel vivió cada día con la eternidad en mente. Tú también puedes hacerlo. No vivas por lo que pasa. Vive por lo que permanece. Y lo único que permanece es Cristo. Vuelve tu corazón a Él. Declara con decisión: estoy listo para caminar con Dios. Porque al final de los tiempos, cuando todo haya sido probado, cuando los reinos caigan y los nombres humanos se borren, quedará uno solo, el nombre sobre todo nombre. Jesús, el Rey eterno, el Salvador del mundo. Su reino no tendrá fin. Y tú puedes ser parte de ese reino. Puedes reinar con Él si decides seguirle hoy. No hay gloria comparable. No hay propósito más grande. No hay destino más glorioso que ser llamado Hijo de Dios. Hoy es tu oportunidad de comenzar de nuevo. Hoy es tu momento de decir: Cristo es mi Salvador. Así como la roca cayó sobre los pies de la estatua y la deshizo, hoy esa misma roca puede derribar el pecado que te esclaviza, el miedo que te paraliza, la culpa que te consume. No lo resistas. No lo pospongas. Abre tu corazón ahora mismo y deja que Dios transforme tu vida para siempre. Porque cuando Dios se vela, no lo hace para impresionar, sino para redimir. Cuando Dios habla, lo hace para salvar. Y hoy, su voz ha hablado. ¿Estás listo para responder? Comenta con fe: Jesús transforma vidas. Escribe con decisión: estoy listo para caminar con Dios. Afirma con poder: Cristo es mi Salvador. Tu vida está a punto de cambiar. Porque cuando la revelación de Dios toca el corazón, nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual.